Presentamos a continuación a Cristian Barros, abogado asociado especialista en propiedad intelectual de Sargent y Cram. Cristian Barros es abogado de la Universidad Diego Portales y Master of Law en Duke University. Pertenece a la firma Sargent y Cram desde el año 2011, donde se desempeña en el área de propiedad intelectual, principalmente en marcas comerciales y propiedad industrial. Invitamos a este podio a Cristian Barros. Gracias. Bueno, la finalidad de esta presentación es un poco conversar sobre los distintos elementos legales respecto de las marcas comerciales y del acceso a la salud. Como bien señaló Andrea, este es un proyecto que nació en septiembre del año 2015, fue presentado por 5 senadores, fue un proyecto bastante transversal, en ese sentido participaron senadores como Osandón de Renovación Nacional, la Carolina Goich de la Democracia Cristiana, también Guido Girardi del PPD, en su momento el ex senador Andrés Saldívar, y nació con 5 artículos. Tenía 3 páginas y hacía referencia a la inclusión de la denominación común internacional en las recetas médicas y respecto de la regulación sobre la integración vertical existente entre ciertas farmacias nacionales y laboratorios. 3 años después, estamos ante un proyecto de ley que tiene cerca de 200 artículos, que es una modificación bastante extensa al Código de Salud, y que durante su tramitación, tanto en el Senado como ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ha sufrido considerables cambios, abarcando temas que son bastante distintos al propósito original. El primero que nos vamos a referir es las recetas médicas. En este sentido, mediante una modificación legal al artículo 101, se estableció primero, y antes del texto que está en la presentación, por el Senado que la denominación común internacional tenía que ser incluida en la receta médica, pero no se decía de parte del texto aprobado por el Senado exclusivamente. Lo que ha sido aprobado por la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados es que un producto farmacéutico deberá ser individualizado exclusivamente por su denominación común internacional. En este sentido, muchos países efectivamente establecen que en las recetas médicas sí tiene que incluirse la denominación común internacional. Sin embargo, son muy pocos los países en los cuales está expresamente prohibido incluir la marca comercial o la denominación de fantasía, que es el término expresamente utilizado durante la tramitación de este proyecto de ley. Se establece una pequeña excepción en el segundo inciso de este artículo y establece que en aquellos casos en los cuales el medicamento tenga 3 o más principios activos, se podrá utilizar el nombre de fantasía. Ahora, la redacción del Senado, al no haber establecido y ni empleado la expresión exclusivamente, permitía, por lo menos de acuerdo a una interpretación, que efectivamente los doctores iban a poder prescribir incluyendo las denominaciones de fantasía, siempre con la denominación común internacional, pero también, si es que ellos estimaban que por una razón de utilidad terapéutica era necesario incluir una marca comercial denominación de fantasía específica, ese doctor, ejerciendo su trabajo de acuerdo a su conocimiento, podía efectivamente hacerlo. Eso ha sido ahora expresamente excluido por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ahora, esta modificación, al eliminarlo en cierto sentido, señalando exclusivamente, lo que ha hecho es un poco convierte la receta médica en un cheque en blanco, porque el doctor que tiene distintas posibilidades médicas para un determinado tratamiento, ahora no le va a poder decir al paciente, señor usuario, usted debería tomar este medicamento específico, porque usted tiene un tratamiento. Ese medicamento tiene que ir asociado a este otro medicamento, porque no todos los medicamentos son intercambiables. En ese sentido, por algo se hace la cantidad de estudios que se realizan en los medicamentos y por eso se necesita un determinado know-how. Por lo tanto, ahora el usuario, el paciente, va a llegar a una farmacia y va a ser la persona que lo atiende un poco quien va a decidir qué medicamento va a tomar. Seamos honestos, si a uno le mencionan 5 o 6 medicamentos distintos para un mismo enfermedad, la mayoría de la ciudadanía no va a saber mucho la diferencia entre uno y otro, no va a saber si ese medicamento puede tener un efecto secundario. En cuanto a la parte legal, el punto 3,
Hay argumentos bastante sólidos de que efectivamente una norma, como ha sido aprobada por la Comisión de Salud, es una norma que tiene vicios de constitucionalidad, siendo estos tres. Primero, el artículo 19, número 12 de nuestra Constitución establece el derecho de la opinión. En Chile no se consagra expresamente la libertad de expresión como en otros países, pero se considera que está dentro de la libertad de opinión. En primer lugar, es importante entender que esta norma no se refiere solamente a la prensa. En este sentido, hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que han resuelto que la libertad de opinión encapsula la libertad de expresión. Cuando yo le señalo a un doctor que tiene el conocimiento, después de muchos años de estudio y de especialización, que él no puede decirle al paciente qué medicamento específico él quiere o cree que es el mejor tratamiento, estamos afectando la libertad de expresión de dicho doctor. En segundo lugar, le estamos limitando su libertad al trabajo. Es como que a un abogado le dijeran, usted puede presentar un recurso de protección, pero no puede invocar ninguna de estas causales. Y todos los recursos tendrán que ser solamente en virtud de esto. Lo estamos amarrando de sus manos. Y en tercer lugar, se le está limitando en sí el derecho a la salud. La finalidad es proteger a la salud. No todos los medicamentos son intercambiables, los tratamientos tienen que irse adecuando, tienen que irse ajustando. Y en eso tiene que ser un doctor el que va determinando el curso de acción y no la persona que está atendiendo en el punto de venta. Ahora, recientemente, en marzo del 2009, la Asociación de Visitadores Médicos hizo una comunicación pública sobre su posición y señaló, la cito, la obligatoriedad de la prescripción indiscriminada por denominación común internacional, como la propuesta en el estado actual del proyecto de ley, no va en la dirección correcta, siendo incluso un retroceso respecto al estado presente de las cosas. En este sentido, es importante señalar que, si bien muchas regulaciones pueden tener buenas intenciones, tienen efectos. En este sentido, en Chile, por ejemplo, Andrea señaló la ley Ricarte Soto, se puede señalar que en esa ley también se reguló el tema de los ensayos clínicos. Se reguló hacia el final, se reguló un poco rápido y quedó una norma que efectivamente afectó un poco ese ámbito, a pesar de que se había dicho que se iba a afectar. Uno ve ahora los indicadores en Chile de los ensayos clínicos y había una reducción considerable de estudios clínicos, con el problema de que el acceso al medicamento para el ensayo ya no está disponible para esos pacientes en Chile. En segundo lugar, el artículo 128 bis de marcas comerciales. Este artículo no fue parte del proyecto original de la ley. Originalmente, el primer artículo del 128 bis fue una indicación del senador Fulvio Rossi, el año 2017, que en esencia eliminaba un poco las marcas propias de las farmacias. Mediante una indicación del Ejecutivo, eso fue modificado a el texto que está en este momento, perdón, pensé que lo tenía en pantalla, que está en pantalla, salvo el último tercer inciso que ha sido agregado por nuestra Comisión de Salud. Como se puede leer, la nueva ley dice: el envase de los medicamentos deberá incluir el nombre del producto que se trate según su denominación común internacional, en formato, letras claras, legibles, de un tamaño que en su conjunto utilice al menos un tercio de sus caras. Los medicamentos que cuenten con una denominación de fantasía podrán incluirla en el envase en un tamaño que, en conjunto, no supere de un quinto empleado para la denominación. Y esto será sancionado. Un poco una imagen de cómo será el envase de los medicamentos. Pero es importante considerar que a través del Decreto Supremo 3 y distintas normas, los envases de los medicamentos tienen que incluir mucha información, hay mucha información obligatoria. Por lo tanto, no es que sea y que uno tenga disponible las dos caras frontales y todos los lados, porque uno tiene que incluir una batería de distinta información obligatoria en un tamaño de una letra específica. El espacio disponible, de hecho, para poder mostrar la marca comercial y distinguir el producto de ese laboratorio está absolutamente reducido. Ahora, respecto de la discusión de las marcas comerciales en el Congreso, la primera discusión se dio efectivamente en el Senado y se puede leer en el segundo informe del Senado. Esto fue aprobado 3 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra de la senadora Van Rysselberghe. La discusión giró primero en torno a si era necesaria una ley o si esto debiese ser regulado por un reglamento, tal como fue en el caso de los alimentos. Fue la posición adoptada por el senador Chaguán. Sin embargo, en este sentido, se señaló que la finalidad era uniformar las características del envase, que se destaque la denominación común internacional. Este texto fue aprobado por el Senado y luego en la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados fue recientemente aprobado de nuevo el 9 de enero. Ahora, aquí es donde vamos a ver esta sesión dos veces, pero la primera es señalar que en la sesión del 9 de enero, en el debate, el diputado Macaya consulta al Ministerio de Salud respecto si es que efectivamente existe evidencia comparada sobre la utilidad en la reducción de precios y de legislación de regulación a nivel de productos farmacéuticos, y el Ministerio de Salud contesta que no. Continuando en esa misma sesión, el diputado nuevamente consulta sobre cuál es el bien a tutelar, cuál es la finalidad, y nuevamente Salud señala que esto es parte de un acuerdo, que no tienen evidencia que demuestre que esto va a reducir los precios, o otros países en los cuales se establezca una regulación marcaria de esta forma. Finalmente, la diputada Carol Cariola y el diputado Víctor Torres señalan que tiene que aprobarse esto porque es parte de un paquete de 62 indicaciones y por lo tanto se pone en peligro el resto del proyecto. Lo que quiero dejar claro es que en la sesión del 9 de enero, por lo menos las autoridades y el Congreso señalan que no hay evidencia respecto de la utilidad ni comparativa sobre regulación en el tamaño de las marcas en los envases. Existía también una indicación que fue rechazada, que pasaba al tema a reglamento. Ahora, los titulares de las marcas comerciales efectivamente gozan de ciertos derechos, establecidos tanto en la legislación nacional como en la legislación internacional. A nivel nacional hay 3 normas constitucionales sobre las cuales se construye la protección que tiene el titular de las marcas. El 19, número 25, establece un derecho de propiedad sobre las marcas comerciales. El 19, número 24, establece el derecho de propiedad general del cual todos gozamos. Y el 19, número 21, establece la libertad de la actividad económica. Esto también está en nuestro Código Civil, el artículo 582, 583 y 584. Y a nivel de nuestra ley de propiedad industrial hay distintas normas que establecen los derechos de los cuales goza el titular de la marca comercial. El artículo 19 bis, letra D, por ejemplo, señala que se le otorga un derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico. El artículo 31 del reglamento habla nuevamente del derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico. El artículo 63 del reglamento señala: el titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente de utilizarla, comercializarla, el objeto de la protección. A su vez, una norma que regula de tal forma que no se puede leer la marca comercial es absolutamente incompatible con el artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que para ejercer acciones penales tiene que ser visible la indicación de que es una marca registrada. O sea, en la práctica, si uno vuelve a la imagen de la caja donde señala marca, tiene que haber una R que tiene que ser visible, si no, no puedo ejercer acciones penales. Por lo tanto, en la práctica, considerando lo que es el tamaño de un envase, no hay que ser un gran abogado para poder argumentar y decir: señores, no es visible, mi cliente no sabía que era visible, por lo tanto la acción penal no cumple con uno de sus requisitos. Ahora, ¿cuál es la función de las marcas? Porque las marcas comerciales también en este sentido tienen una finalidad, varias de hecho. No es solamente distinguir el producto, tienen una función social también, tienen una función publicitaria, tienen una función de decirle a los usuarios: este producto es distinto de otro. Es cierto lo que señaló Andrea, no estamos hablando de zapatos, pero precisamente porque no estamos hablando de zapatos, es aún más importante el hecho de poder distinguir. En este sentido, lo ha señalado la doctrina, el profesor Sandoval, y lo cito: de la definición legal de marca comercial, en el derecho objetivo chileno se desprende que ella posee un rasgo esencial: la fuerza diferenciadora. El profesor y autor argentino Jorge Otamendi: la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir. Martínez Medrano: nuevamente la función distintiva es la esencia del sistema de marcas. Ahora, no es necesario revisar la doctrina, uno puede revisar la sentencia y la jurisprudencia nacional. En este sentido, la primera de las 2 sentencias que cito es de nuestra excelentísima Corte Suprema. Me permito señalar que nuestra Corte Suprema señala que respecto a los productos de la clase 5, productos farmacéuticos están en la clase 5, estamos frente a artículos de tipo farmacéutico, los cuales, dado que están destinados al tratamiento y a la prevención de enfermedades, merecen un mayor resguardo en cuanto a la confusión, error o engaño que se puede provocar en el público consumidor respecto a la procedencia, cualidad o género.
O sea, la Corte Suprema incluso ha señalado en fallos señalando y diciéndonos, señores, precisamente porque los productos de los cuales estamos hablando son medicamentos, es que es importante el hecho de poder diferenciarlos. Este no es un fallo aislado, hay distintos. También hay fallos del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, en el cual también se señala que se debe realizar un detenido análisis, toda vez que el riesgo de confusión o engaño de cara al público consumidor puede contener consecuencias más gravosas, por lo que deberá ser más riguroso el análisis tratándose de otro tipo de productos. Ahora, pensemos cómo la ley ha quedado estructurada. La receta médica no puede incluir la marca comercial, es decir, el paciente va a ir, el usuario, a un punto de farmacia con un papel que va a ser solamente el principio activo. Él no sabe si ese es específicamente el medicamento que tiene que tomar o no. En el punto de venta, el envase en sí, no vamos a poder leer la marca comercial. Más adelante vamos a ver que también se prohibió la publicidad sobre toda forma de medicamentos. O sea, cuando la finalidad es transparentar, cuando la finalidad es informar, cuando la finalidad es que los pacientes no solo tengan opciones, sino que reciban el tratamiento específico que ha sido recetado por el doctor, estamos quitándole las herramientas para poder efectivamente diferenciar los productos. Ahora, también en este sentido, las marcas comerciales tienen un goodwill, una reputación. En este sentido, la inversión, y esto ya va en cuanto a la función privada de la marca comercial, el posicionamiento de la marca, la inversión que se realiza en una marca comercial, no solamente en Chile, sino a nivel regional o a nivel mundial, es considerable. Por eso que nosotros asociamos ciertos nombres con ciertos productos. Esto es un activo y en este sentido es importante, y aquí señalamos distintas normas que se construyen sobre la base de esta posibilidad. Por ejemplo, la Ley de Competencia Desleal en Chile establece que con el desvío de la clientela por fines ilegítimos o ilegales constituirá un acto de competencia desleal. El artículo 4, letra A de dicha ley establece precisamente toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena. Es decir, el concepto de la reputación ajena está expresamente reconocido en la legislación chilena, también en diversos tratados internacionales. Ahora, un tema que va a ir generando es si existe o no existe una expropiación, porque al final de cuentas, el ejemplo, el otro día un profesor me lo comentó, y me dijo, esto es lo mismo que si tú eres dueño de tu casa y te dicen, señor, yo no le estoy quitando su título de dominio, usted sigue siendo dueño, pero usted solamente va a poder utilizar su pieza. Eso es. Están dejándome utilizar el 6.7% de una de las caras visibles y obligándome en todos los demás. No puedo decir, el doctor no va a poder decir cuál es el medicamento específico que él quiere tratar, no todos los medicamentos son intercambiables. En el punto del envase apenas se va a poder ver la marca. Está prohibida la publicidad ahora, incluso para aquellos medicamentos que son over the counter, o sea, aquellos que no necesitan receta. Por lo tanto, estimamos que se puede constituir un caso de una expropiación regulatoria. Y en este sentido, destacamos en el punto 5 una sentencia ya del Tribunal Constitucional de Chile, que expresamente señala la invasión en la esfera del derecho a la propiedad, la garantía de la libertad de tal intensidad, que el efecto se asimila a una expropiación. Eso es un poco el ámbito nacional. Ahora, en relación al ámbito internacional del derecho, es necesario señalar que son distintos los tratados internacionales que han regulado el tema de la propiedad industrial. No es solamente ADPIC, más adelante menciono el tratado con Estados Unidos, el tratado con México, el tratado con la Unión Europea, pero el artículo 20 de ADPIC es esencial. Este es un compromiso y una obligación contraída por Chile dentro de los acuerdos de Marrakech, cubre todos los productos, hay un anexo específico que es propiedad industrial. El artículo 20 señala, no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios. Si a mí me limitan el uso y el tamaño de una marca comercial a 6.7% de un envase, están en la práctica menoscabando mi capacidad de esa marca para poder distinguir el producto. Ahora, cuando este proyecto nace y cuando el artículo 128 bis es en su primer momento aprobado por el Senado,
todavía no salía la sentencia del panel de la OMC respecto del caso de Australia. Es importante este panel porque si bien Australia prevaleció, lo hizo de una manera increíblemente restrictiva. Ahora, ¿qué nos dijo el panel? Primera vez que se pronuncia sobre el artículo 20. Nos dice en primer lugar qué son las exigencias especiales. Se resolvió que incluye limitaciones en el uso como prohibiciones de uso y también limitaciones gráficas, tamaños. 6.7, por ende cumple con este primer requisito de exigencias especiales. Segundo requisito, complicaciones. El panel consideró que las medidas establecidas en el caso de la ley de Australia para permitir el uso de las marcas sí constituyen una exigencia especial. Por lo tanto, el primer requisito, exigencias especiales, estaría cumplido. El segundo requisito, complicaciones, estaríamos ante complicaciones. El tercer requisito, este es el más complicado, justificado o injustificado. Bueno, aquí el panel y la OMC ya nos dio luces y nos explicó un poco qué es lo que podemos hacer y qué no es lo que no podemos hacer. En este sentido, el primer argumento de Australia era que la justificación era una decisión soberana de Australia. El panel le dijo no, en forma unánime. Le dijo, determinar si existe o no existe justificación es principalmente la finalidad y el objetivo de este panel, señores. Ustedes por eso están aquí. En segundo lugar, Australia señaló que tenía que existir una conexión lógica, buenas razones, y con eso era suficiente. No. El panel le dijo, señores, usted tiene que presentarme evidencia, tiene que presentarme evidencia legal y evidencia científica de que efectivamente existe. En este caso sí se cumplió con el requisito. Pero el panel estableció varios elementos a considerar. En primer lugar, estableció un test de 3 pasos que se tienen que cumplir para que efectivamente algo pueda ser justificado. Y estableció que este test será caso a caso, o sea, que este test en específico y este resultado en específico no es vinculante para distintos productos. El tercero de los puntos señala las razones por las cuales las exigencias son aplicadas, incluyendo los intereses de la sociedad. Ahora, lo importante a señalar respecto del caso de Australia, y esa es la pregunta que uno tiene que plantearse, es, ¿existe un tratado internacional que Chile haya suscrito que establece que se tiene que limitar el tamaño de una marca comercial? Personalmente no conozco ningún tratado suscrito por Chile. En el caso de Australia sí existía. Existen directrices, como el artículo 11 y 13, como en ese tratado que establece plain packaging. En este caso, tampoco. Existe una declaración de epidemia de parte del Organismo Mundial de Salud, que se hizo parte, el único caso ante un panel que la OMS se ha hecho parte, en este caso tampoco lo existe. Existe evidencia científica, existe evidencia comparativa de otros estados. Volvemos a la sesión del 9 de enero de este año, en el cual nuestros honorables diputados y el Ministerio de Salud señalaron que no, que esto era una decisión de un órgano democrático, pero que evidencia comparativa y evidencia científica no existía. Ahora, respecto de lo que uno podría concluir, me permito citar a un profesor de propiedad industrial de la Universidad de UCLA, que recientemente escribió un paper respecto del artículo 20, el panel de Australia, que está pendiente de apelación, y cómo debería interpretarse. Curiosamente, dicho profesor analizó el caso chileno respecto de alimentos, y citándolo, el panel de solución de conflictos de la OMC muy probablemente se opondría a las normas sobre plain packaging si se aplicaran a otros productos, como los alimentos poco saludables o el alcohol. Es decir, se opondría la OMC a una regulación que tiene bastante más sustento y evidencia científica que la que está actualmente siendo aprobada. Finalmente, para terminar, también nuestra Comisión de Salud aprobó una modificación presentada, si recuerdo bien, por el diputado Celis, en el cual se prohíbe toda forma de publicidad para todo tipo de medicamentos, ya no limitando en ese sentido solamente a la venta de los productos con receta médica. En este sentido, personalmente no conozco otros países en los cuales esté prohibida toda forma de publicidad para toda clase de productos. Sentimos que, por lo menos desde un análisis legal, nacional e internacional,
tanto de la Constitución, el Código Civil, la Ley de Propiedad Industrial y los diversos instrumentos y tratados internacionales firmados por Chile, tanto ADPI como tratados bilaterales, el artículo 17.2.3 de Estados Unidos y el 15 número 22 de México específicamente, que no se está cumpliendo con los requisitos legales para el artículo 128 bis y la regulación de marcas comerciales.